¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto con el contador Juan Jumber. Hoy el tema, naturalmente, es el ingenio de la esperanza. Es decir, diré yo, el fracaso más contundente en la gestión del señor Morales a días, si usted quiere, de la elección del 9 de junio. Y la idea es tratar de interpretar, ¿sí?, el fracaso del señor Morales en este traumático proceso, escandaloso y traumático proceso de transferencia del ingenio de la esperanza. Fíjense que el ingenio es uno de los tumores más complejos que tenía que extirpar el gobierno del señor Morales y que requería la intervención de expertos. Sin embargo, Morales eligió los amigos para resolverlo y así le fue. Este tema, créame, en una provincia normal, lo debería haber resuelto como corresponde el juez de la quiebra. En una provincia normal, donde se respeta la división de los poderes, donde no hay intromisión del Ejecutivo en las cuestiones de la justicia, pero no estamos en una provincia normal. Sin embargo, fíjese, le digo, no estamos en una provincia normal porque fíjese, Morales llega al poder, en vez de dejar de trabajar al juez, dicta una ley que le llaman de emergencia. La ley traía un regalito, un crédito de 1.500 millones de pesos para, se supone, oxigenar al ingenio y transformarlo en 3 meses. Transformarlo en 3 meses. Yo la verdad que no vi ninguna transformación en 3 meses. Por el contrario, vi más problemas que soluciones. Sabemos que transfirió 300 operarios al sector estatal, inflando aún más la planta del Estado. Nunca rindió cuentas sobre la plata que se puso en el ingenio. Y ahora resulta que lo termina regalando. Le voy a preguntar al contador Jumber si él tiene la misma impresión. De manera que estamos frente a un claro fracaso. Además, queda claro el desprecio del señor Morales o de su gobierno por la ley. Fíjese, mire, creó una administración tripartita, donde él eligió a los señores administradores, violando hasta la ley de concurso de quiebra que no prevé estas cuestiones. Esto lo hizo naturalmente con el concurso de la justicia. El ingenio, bajo este formato viciado de ilegalidades, profundizó su crisis. Es decir, violaron la ley, puso gente de él, no para resolver el problema, sino para profundizarlos. De manera que lo de la promesa de transformación de 3 meses, yo la verdad no sé a qué se refería el señor Morales en ese momento. Pasando por arriba un episodio que realmente fue lamentable, con el grupo colombiano, ¿se acuerda? El grupo Omega, que a mi criterio no amerita el más mínimo análisis, y corriendo contra reloj. El gobernador, que ya no tenía financiamiento, porque un importante banquero, le cuento, le dijo: yo no pongo, un importante banquero vinculado al sistema financiero de la provincia, le dijo: yo no pongo más un peso, porque esto es inviable y ustedes son un barril sin fondo. Así que tenés que regalarlo. Esto le dijo un banquero al gobernador. Morales, ¿qué hizo? Con el calendario electoral en la mano, salió a buscar con desesperación alguien a quien regalarle el ingenio. Claro, como es un regalo, ni hablemos de llamar a una licitación pública internacional, como corresponde, con los actores que corresponden, en cualquier país normal, en cualquier provincia medianamente razonable. De manera que él, cuando digo él, no hablo de Néstor, sino de Gerardo y Robles, su ministro, negociaron con Budeguer y le metieron la resolución al juez Calderón por la ventana. Es lógico que en la esperanza haya incertidumbre, ya que el convenio dice además, entre otras cosas, que vamos a analizar con el contador Jumber, que las compañías no están obligadas a producir o continuar con la explotación industrial. Mañana dice: no, nos dedicamos a otra cosa. De manera que estamos frente a un modelo de negocios o un modelo financiero o inmobiliario que es una locura.
La historia nos lleva a concluir el tema, que creo yo el tema más complejo para la provincia de Jujuy, que se llama Ingenio La Esperanza, demostrando el fracaso de una gestión totalmente amateur. Por eso arranqué mi comentario diciendo, este es un tema para expertos, porque era un tumor que había que extirpar en la provincia de Jujuy. El gobernador eligió a sus amigos en vez de a los expertos. Pero hay un tema aún más grave. Anoche lo escuchaba el ministro Lombardi, ministro nacional, del gobierno nacional, defender cómo su gobierno transparentó el tema de la obra pública con las herramientas que prevé la ley, ¿sí?, con obras que hasta cotizan un 60% menos de lo que pagaba el kirchnerismo, y el ministro lo defendía con ahínco. Mire que el gobierno nacional tiene problemas, pero en el capítulo de las obras públicas me parece que han hecho una buena gestión. ¿Sí? Una buena gestión. Simultáneamente, un aliado del gobierno, entiendo yo que es el señor Morales hasta hoy, hace todo lo contrario. Viola la ley de quiebras, no llama a licitación pública internacional o lo que sea, y utiliza incluso hasta la propia justicia para tapar los disparates de su gestión. ¿Se da cuenta? Es lógico que la gente ya no tenga esperanza. Cuando vuelva, lo prometido, la charla con el contador Juan Jumber. Gracias, director, muy amable. El contador Jumber con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, Alejandro. Buenos días. Gracias por venir. No, por favor, gracias a usted y a la audiencia. Bueno, sé que ha estado revisando un poco la resolución del juez Calderón respecto del traspaso, la transferencia o la venta del Ingenio La Esperanza. Sí, la verdad que un poco rápidamente, porque recién tuve acceso hace poco tiempo, sí, en el día de hoy. Y bueno, por un lado uno tiene que decir, bueno, pareciera que está llegando a su fin esta historia que lleva de la quiebra más de 20 años, ¿no es cierto?, 25, y este último proceso, estos últimos casi 4 años, intentando la venta del ingenio más las propiedades de terrenos, de campo. Lamentablemente, bueno, tenemos ahora una resolución del juez que adjudica a estas dos empresas, son dos empresas que constituye este grupo Budeguer de Tucumán, que no tienen todavía inscripción en el Registro Público de Comercio de Jujuy, tal es así que hacia el final de su resolución el juez le otorga un plazo de 30 días hábiles para finalizar esta registración, esta inscripción registral en Jujuy. Digamos, dado el tiempo transcurrido de la oferta, esto creo que fue en noviembre, si mal no recuerdo, del año pasado, creo que debería haber exigido que eso ya esté cumplido antes de adjudicar. Si hubiese sido en forma inmediata a la presentación de la oferta, era razonable este plazo, pero después de 6 meses no suena como razonable. De todas maneras, sería un tema menor, digamos, ¿no? Por otra parte, lo que observo es que, bueno, 50 millones de dólares, la propuesta anterior de este grupo Omega, el que hacía referencia, que no se sabía mucho qué era, quién era, si tenía los recursos suficientes, etcétera, que aparentemente no, porque desapareció, ¿no es cierto?, había hecho una oferta de 80 millones. ¿Está bien el precio de 80, de 50? No sabemos. No sabemos porque... Primero, no conozco que haya habido una evaluación de cuánto es el monto, cuánto valen las propiedades, tanto los inmuebles para producción como la planta fabril como tal. No hay una evaluación de estos inmuebles actualizada, creo que hay una de hace muchos años. Y en segundo lugar, y más importante todavía que esto, es cuánto el mercado, o sea, los interesados, posibles interesados, creen que vale. La única manera de saber esto es con una licitación pública, en donde, bueno, cada uno estudia, analiza los antecedentes, se le da un tiempo prudencial, no una semana como se había hecho la vez anterior, 3 meses, 6 meses, ¿no es cierto?, para que se metan dentro de
del tema y lo conozcan y ahí hagan su evaluación y en función de eso hagan la oferta. Y bueno, quizá las ofertas podrían haber sido menores que esta, puede ser, o también mayores, pero no lo sabemos ni nunca lo sabremos, porque como la licitación no se hizo, será una incógnita y por lo tanto, sin resolverse, y por lo tanto, este valor al cual hoy se vende estas propiedades, muy importantes, productivas para Jujuy, no sabemos si están baratas o caras. Por otra parte, estos 50 millones de dólares se pagan en una forma muy, pero muy graciosa, muy ventajosa para el comprador. En primer lugar, el pago inicial son 5 millones de dólares y el segundo pago, que es a fin de la zafra, el 30 de octubre de este año, son otros 2 millones de pesos. No llega ni al 10%, o sea, el primer pago el 10% y el otro es menos del 10%. Y después hay cuotas, hay otra cuota para el inicio de la zafra del año que viene de 3 millones, con lo cual se completarían 10 millones, que sería el 20% del precio total. Y el resto, el 80%, se lo financian a 15 años, pero aquí un tema sorprendente, que sea sin intereses. El dinero tiene un valor a través del tiempo. No olvidemos la inflación a nivel internacional, digamos, ¿no? Digamos que no existe, o existe, es muy baja. Esto está en moneda dura, o sea, en dólares. Pero no es lo mismo tener $1 millón hoy que dentro de 15 años. Nadie dice, bueno, es lo mismo, dámelo ahora o dámelo dentro de 15 años, porque si me lo da ahora, yo lo coloco a una producción, a producir renta, y dentro de 15 años va a valer mucho más. Una estimación muy a vuelo de jet que podría ser es que en estos 15 años ese 80% financiado sin intereses puede, a valores presentes, a valores actuales, puede estar valiendo probablemente un cuarto menos. O sea que en vez de 40 serían 30. ¿No? O sea, en realidad a valores presentes, el valor de la venta a valores actuales, como un término técnico que cualquiera que conoce un poquito de finanzas y de evaluación de proyectos lo maneja perfectamente, diría yo que hoy a valores presentes el ingenio se está vendiendo en alrededor de 40 millones de dólares, no en 50, que sería más o menos la mitad de la oferta anterior que teníamos, que había de Omega. Es sorprendente esto que se financia sin interés. El juez, yo pude leer muy rápidamente su resolutorio, no argumenta nada, por lo menos en lo que yo pude acceder, no sé si previamente lo haya hecho, no argumenta nada al respecto, o sea, cuál es la razón por la cual no se cobra interés. Solo hay un interés punitorio posterior cuando no se cumpla la fecha de pago de las cuotas mensuales, incluso no de estas primeras 3 cuotas, no de este pago de 5 y de 2 y de 3, sino de las cuotas que vencen a partir del 2021, ahí hay un interés punitorio de 4 puntos sobre la tasa LIBOR. O sea que, yo para entender un poco, para que la gente también nos siga, Juan, el juez compró ya, digamos, compró un paquete, puso la firma y listo. Es decir, bueno, yo la verdad que no sé. Usted ha objetado algunas cosas ahí que suenan muy razonables. Sí. ¿El juez lo habrá hecho o no lo habrá hecho? Bueno, esto la verdad que no lo sé. No lo sé si esto quién lo escribió, si tiene sus asesores o cómo habrá sido, la verdad que no lo conozco. Pero bueno, sería cuestión de preguntarle al juez, ¿no? Que es el que firma, en definitiva, el que se hace cargo y es responsable, no solo es responsable jurídicamente, no solo políticamente ante la sociedad, sino jurídicamente, de si no está incurriendo eventualmente en un mal ejercicio de sus funciones, ¿no? Porque está aceptando una oferta en términos que podríamos decir desventajosos. Por lo menos, sin discutir los 50 millones, que ya dije antes, no podemos saber si es barato o caro, porque no se hizo la licitación correspondiente, pero por lo menos en la forma de financiación se está regalando, digamos, casi un cuarto del precio. Sí. Y esto el juez debería dar una explicación, porque si no tiene una explicación razonable a esto, estaría incurriendo en prevaricato, en mal ejercicio de su función judicial,
¿no? Y sería bueno que los órganos de control, en este caso la legislatura provincial, revise, digamos, esto y lo llame en todo caso al juez para ver si tiene una explicación razonable. Por otra parte, también hay una cláusula que me llamó mucho la atención, es que dice, termino la idea anterior, sí. Los punitorios son para las cláusulas que vencen, para las cuotas que vencen en el 2021 en adelante. Estas 3 primeras cuotas, los 5, los 2 y los 3, que vencen entre ahora y abril, no tienen punitorio, o sea que si se atrasa en el pago el adjudicatario, no va a tener ningún interés, no solo de financiación, que ya no tiene nada, sino que además no va a tener punitorio, o sea que los 2 primeros años podría pagar todo junto, recién en el 21, y pagaría sin ningún interés, ni sancionatorio, o sea, punitorio por el atraso. Esto también llama la atención, es otro elemento que llama la atención, que no es común, no es ninguna práctica comercial habitual, esto ocurre en cualquier contrato, digamos, y cuando el parte contratante es el Estado que está representando a la sociedad, en este caso a través del Poder Judicial, ¿no? Debe ser más cuidadoso aún, debe actuar, como dice el Código Civil, como un buen hombre de negocios lo haría. Esto no lo haría un buen hombre de negocios. No, naturalmente. Claramente que yo le preguntaría a cualquier empresario si firmaría un contrato en estas condiciones, le voy a decir que no, obviamente. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que dice que todo lo que inviertan los adjudicatarios para, dice, mantener o restaurar la fábrica, ¿no?, podrá ser descontado del saldo de $40 millones antes mencionado. Cuando yo compro algo en una venta, sea en un remate donde hay puja o en una venta directa cuando no hubiese puja, yo compro la cosa que compro en el estado que se encuentra. Esto es para que el público lo entienda. Yo voy a comprar un auto, incluso no en un remate, a un vecino que vende un auto, me deja verlo, lo miro, lo pruebo, lo llevo a mi mecánico, me dice, bueno, y entonces yo le ofrezco 200.000 pesos. Bueno, acordamos, firmamos, pero le incorporo esta cláusula que tiene acá. Entonces yo después salgo ahí y digo, bueno, che, las gomas, las cubiertas están medio flojas, voy y las cambio, pongo cubiertas nuevas. Voy al mecánico y le digo, che, bueno, pero ¿sabe qué? Le hagamos motor íntegro, ¿no?, completo, y le cambiemos las luces y no sé qué, lo pintemos de nuevo, ¿no es cierto? Y todo esto sale, no sé, 200.000 pesos, ¿no? Y entonces después voy al vendedor y le digo, bueno, conforme la cláusula que hemos firmado, yo he gastado todo esto, acá están todos los comprobantes formales, bien prolijitos, rendido cuenta, ahora me tenés que dar los 200.000 pesos que yo he gastado. Y él me da, con lo cual me regaló el auto, digamos, ¿no? Bueno, esto es lo que dice esta cláusula, que dice que todo lo que invierta los adjudicatarios en inmuebles o en muebles o en gastos de reparación y mantenimiento, van a ser a cargo del vendedor, o sea, de la quiebra, del Estado, en definitiva, de la quiebra. Esto quiere decir, todo dependerá de lo que invierta, pero supongamos que decidan invertir una caldera nueva que cueste, no sé, $2 millones, por decir algo, no tengo idea. Quiere decir que en la próxima cuota, cuando venza, que son de $2 millones, trae la factura, le muestra y dice, bueno, ya está, te pago, me pagás, y compensamos y ya no... Ya está. Ahora, ¿usted cree que es una barbaridad ¿usted cree que todo esto se hace ex profeso? ¿Hay ineptitud? ¿Hay inexperiencia? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que esto, cuando menos, es una mala praxis del juez. Cuando menos es una mala praxis del juez. Por eso creo que debe ser investigado tanto por el Superior Tribunal, que tiene la potestad disciplinaria sobre los jueces, ¿no?, de primera instancia. Disciplina los jueces. Sí, tiene la facultad disciplinaria para ver... Pero en el otro sentido. Sí, bueno. ¿No? Puede ocurrir también. Es una sensación. Puede ocurrir también. Y también de los representantes de la sociedad, que son los diputados, sí, cualquiera sea el partido al que pertenezcan, porque no nos olvidemos que los principales acreedores de esto es el Estado provincial y el Estado nacional. Por lo tanto, si esos acreedores reciben menos por todas estas fallas, en definitiva quien termina siendo perjudicado son los ciudadanos
de los cuales el Estado, el gobierno, es un mero administrador, no es propiedad de los gobernantes, es propiedad de la sociedad. Por lo tanto, el perjuicio que se ocasiona a toda la sociedad. Ya podría haber perjuicio en cuanto al monto, hay perjuicios claros, sin duda, en cuanto a esta financiación sin intereses, que le quita un cuarto del valor, a mi juicio más o menos, del valor de la adjudicación, ¿no? En los 15 años estos. Y además con esta cláusula insólita de que el comprador todos los gastos que realice lo descuenta del precio, bueno, ya, con lo cual el precio hoy resulta ser indeterminado. En realidad es mentira que son 50 millones, porque va a ser 50 menos lo que los adjudicatarios traigan la facturita, sí, muy prolijos, claro, ¿no es cierto? Y muestren cuánto hay que descontarle. Ese va a ser el precio final. Y después el otro capítulo tiene que ver con los empleados. Bueno, que tienen que renunciar todos. Sí, acá, digamos, contrariamente a lo que yo había venido escuchando todo este tiempo, que el adjudicatario, lo cual suele ser práctica común en estos casos, donde hay continuidad de empresa y demás, se hacía cargo de un número que empezó la discusión, porque eran muchos originalmente, lo cual probablemente era cierto. Y entonces el Estado hizo un programa de retiro y de incorporación al sector público de 300 y tantos empleados para quedar en 600, que aparentemente era el número adecuado. Pero resulta que ahora nos encontramos con esta resolución en que el Estado se va a hacer cargo de la indemnización, o sea, los va a indemnizar, el actual empleador, que es la quiebra, digamos, los va a indemnizar. Y como la quiebra no tiene fondo, el que va a pagar es el Estado, o sea, la sociedad, todos vamos a pagar esto, y entonces el nuevo empleador, que van a ser estas empresas adjudicatarias, tienen 30 días hábiles para seleccionar a esos o a otros, no dice que sean a esos necesariamente, tiene la facultad de elegir y podré decir, bueno, de estos 600 no me gustan 100 o 500, lo que sea, y tomo otros. Lo único que se compromete es a tomar 600, pero además los toma sin antigüedad, con lo cual los empleados van a ingresar como ingresase cualquiera un primer trabajo, ¿no? Y la indemnización por sus años de antigüedad la va a pagar la quiebra, pero como la quiebra no tiene plata, la va a pagar el Estado, ¿no? O sea, la sociedad, todos nosotros. Esto es una de las, otra de las cuestiones que también llama la atención porque no había sido así planteado originalmente. O sea, desde siempre yo he escuchado que el adjudicatario, que repito, es práctica habitual, se haga cargo de los empleados. Pero a veces se negocia esto, que la indemnización lo pague el anterior empleador, ¿no? Puede ser, pero se le garantizaba a todos los empleados la continuidad del trabajo. Acá no, porque la decisión de selección de los empleados forma parte, digamos, queda a cargo del adjudicatario. De la empresa, claro. De la empresa, con lo cual podrían no seguir trabajando los que ya estaban trabajando. Claro. Que seguramente es lo que va a ocurrir con un número significativo de ellos. Juan, le hago una última consulta. Sí. Esta misma situación en una provincia normal, esta misma situación, ¿cómo se resuelve? Digo, para que la gente entienda cómo es el procedimiento. Bueno, el procedimiento está claramente establecido en la Ley de Concursos y Quiebra, que es una legislación federal, obligatoria, de cumplimiento obligatorio para todas las provincias, por supuesto. Y el dueño, entre comillas, de la quiebra, o de cualquier quiebra, es el juez de la quiebra. Bien. Ahí no interviene más nadie. Participan sí los síndicos, que es en representación de los acreedores. Acá hay dos colegas míos que son síndicos, contadores Cura y Pedano, que vienen desde hace muchísimos años. Después, cuando es una quiebra muy importante, se suele constituir un comité de acreedores, ¿no? Que también es una especie de representación a los cuales se les consulta las decisiones significativas. Tienen voz, no voto, pero sí voz, que también acá está constituida, está integrado ese comité. No conozco todos los integrantes, pero sí el presidente del comité de acreedores, el señor Juan Carlos Villamea, sí. Que ha sido ministro de Economía en Jujuy, del gobernador de Aparici, exactamente. Bueno, ellos tienen voz, no sé si acá habrán opinado, supongo que sí, pero bueno, no consta, digamos, en el resolutorio al que tuve acceso. Y sería bueno
saber qué opinaron en todo caso. Sí hay una observación que había hecho uno de los síndicos, el contador Cura, ¿no? En el cual él objeta que el pago de la cuota de 3 millones de dólares, que es la tercera cuota, digamos, hay 5, 2 y 3, se la extienda hasta abril del año que viene. Bueno, el juez la desestimó esta observación, dijo que a él no le parecía razonable y bueno, la dejó de lado. También debo decir que esta oferta, creo que es de noviembre del año pasado, se ha dilatado hasta ahora. Esto provocó otro hecho, que todos los gastos de preparación de la zafra actual, de este año 2019, y reparación de la fábrica, etcétera, etcétera, estuvo a cargo del Estado provincial. Claro. ¿No? Cuando se supone que quien hizo la oferta en noviembre estaba dispuesta a hacerlo, porque si se lo adjudicaban en diciembre, o en enero, o en febrero, pues todos los gastos corrían a cuenta de él. Ahora, la pregunta al señor juez es, ¿por qué se demoró 7 meses en resolver la oferta? Porque esto le causó un perjuicio al gobierno de la provincia y por lo tanto a la sociedad jujeña, que gastó no sé cuántos millones de pesos en esta interzafra que se llama, y el juez es responsable de esto, salvo que él demuestre una imposibilidad real de haber resuelto esto entre noviembre y junio. Digamos que así como me lo cuenta, el juez está en problemas. Yo creo que sí, yo creo que sí. Como preguntaba, sí, en una provincia normal o en cualquier situación normal, este juez, con este manejo que tuvo, y no solo también el anterior, sí, ¿no? Sí, claro, desde claro, todo lo anterior, debería ser objeto de una investigación por parte del Superior Tribunal y por parte de los diputados, porque a mi juicio acá ha incurrido en serias, o presuntamente, ¿no es cierto?, habría incurrido en fallas, en errores que le costaron plata a la sociedad, a través del Estado. Y hay que ver si algunas de estas fallas que él, a mi juicio, está cometiendo, no significan un favorecer ilegítimo a los adjudicatarios, como esto de perdonar, no cobrar intereses durante 15 años, que es un cuarto del precio, no permitirle que todos los gastos que realicen de aquí hasta hasta el 21, creo que se lo descuenten del precio, con lo cual el precio resulta ser indeterminado. Son fallas graves del juez. Bueno, si después el juez dice, fui yo, no fui mal asesor, bueno, tendrá que defender y por ahí él tiene cómo defenderse. Alguien me contó que los que negociaron fueron Morales y Robles y el que puso la firma fue el juez. Usted me dice, no sé quién lo habrá asesorado. Bueno, esto es lo que el juez debiera responder ante una investigación. Debería ser citado a la legislatura y que dé cuenta, que explique esto. Y yo lo llamaría no solo al juez, sino también a los síndicos, al comité de acreedores, ¿no es cierto?, que expliquen y den razones y si están satisfechos con esto, ¿no? Fuera de el Estado, digamos el gobierno, que fue el que vino poniendo la plata en todo este tiempo. Le hago una pregunta, de acuerdo con lo que me cuenta, ¿usted cree que la gente está satisfecha con esto? A ver, yo creo que por un lado la gente que está directamente vinculado, que son los empleados y su sector familiar y el área de San Pedro, La Esperanza, digamos, las comunidades estas, yo creo que deben tener una doble sensación contrapuesta. Por un lado, una especie de alivio, decir, bueno, se termina esto, digamos, esta incertidumbre que no sabían qué pasaba. Pero por otra parte, una decepción en el sentido de que, bueno, no era como nos lo pintaron, no eran como parecía, como se decía que iba a ser, y esto provoca una decepción, digamos, la gente. Ahora, en el conjunto de la sociedad, que estamos más alejados, digamos, no sabemos mucho o no somos afectados directamente por esto, nos preocupa, o por lo menos a mí, ¿no? Que seguramente a otra gente también, nos preocupa que, por un lado, que no se respete los principios de la ley, ¿no? O sea, la juridicidad, que esto sea hecho por un juez, claro, que es más grave todavía, ¿no? Que no haya habido en todo este proceso la suficiente claridad y transparencia,
por lo menos hacia afuera. Yo no sé si hacia adentro, los acreedores los conocerán o no. Y después hay que ver las responsabilidades concomitantes que puedan tener los representantes, o sea, los síndicos, los comités de acreedores, en esto o no, si es que han salvado sus responsabilidades, o si les parece todo muy bien. Esto habría que ver. Pero yo creo que la sensación general que podemos tener es como de una frustración, ¿no? No era esto lo que aparecía como cómo se iba a resolver el tema. Podemos estar diciendo, bueno, se resuelve. Además, a mí me preocupa mucho que todas estas tierras tan valiosas, ¿no es cierto?, estén, por un lado, siendo, a mi juicio, y según algunas estimaciones que he conocido, regaladas, digamos, en cuanto a precio. Se habla de que podría valer 200 o 300 millones de dólares y no 50, que además son 40 y además pueden ser menos por este reconocimiento de gasto, sino que además no hay ninguna garantía, por lo menos lo que pude leer en el resolutorio del juez, de que esas tierras se dediquen al negocio productivo, sí, ¿no? Puede haber un gran negocio inmobiliario claro. por detrás. Exacto. Y además la transferencia, para terminar, la transferencia que se va haciendo a medida que se va pagando parcialmente, se va escriturando miles de hectáreas que está establecido, también es algo poco común, digamos, no digo que es ilegal, pero es poco común, porque esto le está dando crédito, digamos, le está dando un respaldo a la empresa para que use esas hectáreas y las pueda vender a su vez y con lo cual pagar o tomar crédito, etc. Entiendo. Con lo cual no sé si está muy resguardado, digamos, no conozco porque no está acá, cuáles son las garantías. Sí le impone un tiempo para ampliar su capital, aunque no dice a cuánto, por lo menos en el resolutorio, debe estar resuelto antes, para ver si realmente tiene, si no cumple, fuera de perder, digamos, lo que ya puso, que es lo que dice, bueno, ¿cómo se hace para obligarlo a que cumpla lo que no puso? Que también, aparentemente acá, el que si no pone, dentro de 2 años, dice, che, no funciona, no pongo más, perdí 10 millones de dólares, supongamos, o lo que sea, sí, y ya está, y los otros 40, no, eso ya no lo pago y no lo pago. Gracias, Juan. Gracias a ustedes por la invitación. Muy atento, muy amable. Ahí está, Juan Jumber. Nos reencontramos mañana, chao.